un pedacito de cielo que vemos cada sábado. Bueno, ahora sí, vamos a concentrarnos en el tema de esta mañana. Tenía un título que ya lo está mostrando, bastante, ¿no? Como dice, ¿se puede tener paz en este tiempo? ¿No? Vemos pues que hay crisis por todo sitio. Crisis por todo sitio. Alguien que puede decir, yo vivo tranquilo, no tengo problemas, no tengo dificultad, no tengo preocupaciones. ¿Alguien que puede decir eso? No tengo ninguna preocupación. Estoy totalmente tranquilo, ¿no? Dice en Desato a las Gentes, la crisis se está acentuando gradual y furtivamente a nosotros, ¿no? A medida que los tiempos pasan, la situación en este mundo se irá poniendo más crítica. Vamos a leer quiero leer en el libro de San Mateo, el capítulo 24, ese texto tan conocido. Y el versículo es el 6 y el 7. Dice, y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, ¿es posible tener paz en un tiempo así que nos dice la Biblia? Es posible decir, estoy tranquilo, no tengo ninguna preocupación. Yo creo que nadie podemos decir eso, ¿no? Siempre estas cosas nos hacen preocupar, ¿no? A veces nos quitan el sueño, también capaz nos quitan el hambre y hasta nos enferman. Si miramos las siguientes diapositivas, ¿no? Puede seguir pasándolas, ¿no? Vemos ahí una serie de conflictos, una serie de crisis, ¿no? Crisis alimentaria, no solo las guerras, las enfermedades, pandemias, ¿no? Bájate esas diapositivas y una vez que termina. Entonces, estas cosas, hermanos, es para enfermar, ¿no? Justamente leía por internet, veía pues que hoy en día muchos médicos dicen, ¿no?, que la principal causa por la cual mucha gente hoy en día acude a los consultorios médicos, acude a los médicos, ¿no?, por distintos males que el cuerpo tiene, y todo eso está relacionado con la mente, con el estrés, con la tensión, ¿no? Me hubiese gustado pasar una diapositiva en la cual veía, ¿no?, qué parte de nuestro cuerpo enferman a causa del estrés, ¿no? Dolores estomacales, la cabeza o sea, lo vi muy interesante y no encuentro esos gráficos, ¿no? Estoy buscando, pero no puedo encontrar, ¿no? Y es así. La Biblia dice pues que las situaciones están así como lo vemos. Esto no es una sorpresa, que nosotros debemos decir, uy, apareció esto, ahora guerra acá, enfermedad, pandemias, ahora el hambre, crisis alimentaria, ¿no? Estas cosas, hermanos, ya estaba escrito. A nosotros esto no tiene que sorprendernos, porque ya estaba anunciado. Dice aquí en Sofonías, también el profeta dijo, algo el capítulo es 1 y el versículo 14. Dice aquí, cercano esté el día grande de Jehová, cercano y muy presurosa, y muy próximo. Es amargo la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Entonces, pues aquí la Biblia ya nos está avisando, ¿no?, que aquellos
Todopoderosos, aquellos que se sienten valientes, también se atemorizarán. Así como se llama este rey, creo que fue Belsasar, ¿no? El que dice que las piernas, las rodillas, se le juntaban así de miedo, ¿no? Cuando vio la escritura en la pared, y él que era uno de los reyes de un imperio muy poderoso, Babilonia, ¿no? Y cuando los medos esa noche justo estaban por tomar la capital y apareció la escritura en la pared, de ser un hombre que se sentía tan poderoso, que se sentía tan dominante, y ahora le temblaban las piernas, aterrorizado. Así, hermanos, la Biblia nos dice, ¿no? Dice el texto, nuevamente lo voy a leer. La voz del día de Jehová es amarga, gritará allí el valiente. Entonces vemos, pues, hermanos, que estos días que han de venir van a ser días que al mundo lo van a atemorizar. Y ya vemos, hermanos, con estas cosas que estamos viendo, si nosotros vemos los diarios, escuchamos los noticieros, ¿no? Vemos todo crisis, todo complicación. Algunas personas con las cuales converso me dicen, no, yo ya no veo televisión, ya no escucho noticias porque es para enfermar. Y es cierto, es cierto. Yo también hago eso, ¿no? Ya no me informo, algunas veces veo por ahí, agarro el celular y bueno, a ver cómo está. Y eso ya me da un indicativo de más o menos cómo se va a desenvolver en los próximos días o en las próximas horas, ¿no? Y eso enferma, eso preocupa. O sea, preocupa en el sentido de la solidaridad, no porque tengo miedo a lo que está pasando, sino porque veo, hermanos, gente que está en esa situación y uno en la impotencia de no poder hacer nada a favor de ellos, por aliviar un poco su preocupación, su temor, su sufrimiento. Entonces, uno como que sufre un poco, ¿no? Al leer estas noticias. Y esto es lo que a veces pasa conmigo, ¿no? Sufro un poco, sufro porque gente en otros lugares la pasa muy mal, ¿no? Y uno dice aquí, bueno, nosotros estamos todavía con libertad, en la cual podemos reunirnos aquí libremente, ¿no? No hay ninguna restricción que nos diga te tienes que ir en tu casa, o si no, estás llamado para servir a la patria, o si no, tienes que ir el día sábado, tienes que dar exámenes y tiene que ser así. No se puede, no hay opción. Aún todavía eso no tenemos, ¿no? Entonces vemos otras personas en otros lugares que su situación no es así. Entonces eso hace que una vez un poco sufra, ¿no? Sufra por lo que otros padecen, ¿no? Entonces, por eso a veces un poco lo dejo a un lado lo que es el noticiero, ¿no? Pero uno ya se da cuenta, o sea, sabe lo que está pasando en el mundo. No solamente en este continente, sino lo que es la situación a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto, hermanos, pues a nosotros tiene que crearnos esa preocupación de que nuestra vida espiritual tiene que ser cada día más intensa, ¿no? Porque las oportunidades que Dios nos da, hoy las tenemos. Mañana no las sabemos. Mañana no sabemos qué será de nosotros. Hoy quise justamente cantar con mi hermana Gladys, pero bueno, no estuvimos bien preparados. Muchos de ustedes capaz lo conocen. Hay un himno que dice, un día a la vez. Una letra muy bonita. Y anoche estuvimos con Gladys aquí ensayando un poco, pero bueno, nos faltaba un poco afinar. Y eso, ¿no? Hoy el Señor nos regala, ¿no? Y mañana no sabemos qué puede ser de nosotros, ¿no? Nuestra vida no está asegurado. Los momentos, los planes que tenemos para mañana, pasado mañana,
no son seguros. Nosotros que decimos que sí, bueno, mañana, pasado mañana, el próximo lunes, el próximo miércoles, pero eso depende de Dios. Nosotros humanamente podemos tener controlado, pero capaz el Señor tiene otros planes, ¿no? El Señor tiene otros objetivos para nosotros, ¿no? Entonces, por eso, hermanos, hoy hay que vivirlo intensamente. Hay que aprovechar en dedicar todas las energías a la vida espiritual. Tenemos por delante un objetivo que no lo vemos, que es invisible, que el mundo no lo ve, y que solamente nosotros, por la visión que tenemos, sabemos que sí lo vemos. Pablo decía que él se sostenía como viendo al invisible. Y ese objetivo, hermanos, es la patria celestial, la vida eterna, ¿no? Este mundo en que vivimos es algo pasajero, es terrenal, ¿no? Somos solamente migrantes que estamos de pasada, ¿no? Pero nuestra residencia, ¿no?, es la patria celestial, y eso vamos. Nuestra mirada tiene que estar fija al frente. No importa que aquí haya dificultades, aquí hay más dificultades, nos cruzan los explosivos por la cabeza, por nuestros costados, no importa. Tú tienes que estar al frente, porque si miramos a los costados, nos vamos a asustar, ¿no? Va a pasar así como a Pedro. ¿Se acuerdan qué le pasó a Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas, ¿no? Y de pronto, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿no? Los hermanos, pues nosotros tenemos que siempre estar concentrados, la mirada en Jesús, no desviarnos, porque si no también hay ese riesgo que pueda pasarnos como a Pedro, ¿no? Dificultades, hermanos, va a haber. Jesús no dijo que habría dificultades. Jesús no dijo que la vida cristiana sería una vida fácil, sería una vida color de rosa, sería todo hermoso, bonito, sería todo tranquilizante. No, Jesús no dijo eso. Hermanos, la vida cristiana es para los valientes. Jesús dijo, sin mí hicieron esto, a ustedes, como ustedes también lo será. Jesús, cuando se acercó, justo estuvimos hablando de la lección, se acercó Judas Iscariote. Se ofreció, es cierto que él se ofreció para ser discípulo de Jesús. Y Jesús le dijo algo a él. Mira, Judas le dice, las palomas tienen sus ramas, ¿no? Tienen sus nidos, las zorras tienen sus guaridas o cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y así es, hermanos. Jesucristo no tenía un hogar propio, donde decir, vayan a mi casa y ahí nos encontramos. No decía a sus discípulos, a tal hora nos encontramos en mi casa. No, él vivía en la casa de los amigos que lo hospedaban, porque él también se cansaba. En el día la gente le seguía, y él, como humano que era, también sus fuerzas se le agotaban. Hay momentos que él capaz necesitaría estar solo o sentarse un rato y recostarse, pero no lo podía hacer. ¿Por qué? No tenía casa. No tenía casa. Sus lugares, la Biblia nos dice, siempre, frecuentemente él se reunía de noche. ¿A dónde se iba? Al monte, a orar. Ahí, de ahí al huerto. Y ahí se iba con sus discípulos. Ahí los discípulos le acompañaban. Estos discípulos pues eran alumnos que aprendían de Jesús. Jesús los llamó a ellos, ¿para qué? Para enseñarles lo que es la abnegación. Estos discípulos tenían sus hogares, tenían sus casas, tenían sus familias. Y Jesús los llamó a ellos, ¿para qué? Para enseñarle a vivir sin tener una casa. Los discípulos múltiples veces, muchas noches pasaron con Jesús en el monte orando. La noche entera, a pesar que ellos tenían sus casas, pero sin embargo,
Jesús le dijo, vengan conmigo, sígueme. Y ellos le siguieron. Y así aprendieron, hermanos, el desprendimiento. Tenían sus hogares, pero sin embargo, también ahora aprendieron a vivir como si no tuviesen una casa. Aprendieron a soportar el cansancio. Por ahí capaz hubiesen necesitado sentarse un rato, tomar un poco de respiro, pero no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque estaban lejos de sus casas. Seguían al maestro a donde quiera que vayan. Por eso que en la lección dicen, ¿no? Hoy hemos estudiado la lección íntimo mío. Hermanos, esa es la relación que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él. Una unión tan íntima, ¿no? Y que el Señor, hermano, nos ha dado estas verdades, que nosotros ahora las conocemos, las sabemos, para que nosotros pues estemos apercibidos. No para, es cierto que humanamente esto da miedo, da temor, es preocupante por la situación que pasan mucha gente. Pero en la Biblia, hermanos, hay muchas evidencias que el Señor nunca abandona a sus hijos, ¿no? Yo aquí tengo un pequeño listadito, pero no lo voy a leer todo, porque sé que el tiempo no da, y también ustedes la conocen, ¿no? Por ejemplo, cuando el pueblo hebreo salía de Egipto, ¿no? Tuvieron un obstáculo que era el mar. ¿Cuál mar? El Mar Rojo. Ellos huían de Egipto, huían de los egipcios, y atrás les perseguían para regresarlos otra vez a Egipto y retenerlos en la esclavitud. Cuando ellos se vieron frente al mar, se asustaron, tuvieron mucho miedo. ¿Y Dios los abandonó? No los abandonó. Para el Señor, hermanos, no es imposible. ¿Qué hizo él? Dijo a Moisés, extiende, Moisés, tu brazo, le dice. Extiende tu brazo y el mar se dividirá. Y así fue. Los israelitas se sorprendieron que de pronto se abrieron, ¿no? Como un camino, y a un costado como si fueran paredes. Dice que las aguas ahí nomás se retenían. Y los hebreos caminaron por ahí, por el fondo, pisando tierra firme, hasta que terminó de cruzar el último hebreo. Cruzaron todos los animales y terminaron de pasar todo. ¿Qué pasó con las aguas? Nuevamente las aguas se juntaron. Es que, hermanos, los elementos naturales obedecen a un creador. Ellos no pueden traspasar su lindero. Dios los ha puesto en ese límite. Escuchaba a unos investigadores, y ellos se sorprenden de que dicen cómo en el espacio, en el cosmos, dicen ellos tienen un concepto, ¿no? Que dicen, estos astros fueron puestos en órbita para funcionar solos, para andar solos. No necesitan la presencia de Dios. Son inteligentes. Ellos están dentro de su órbita. No salen de su espacio, siempre están ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios les ha puesto, ¿qué cosa? Una ley. Dios les ha puesto una ley. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el agua se levanta una ola y el agua invade la ciudad? Causaría una catástrofe. Ciudades se inundarían, causaría muchas muertes. Pero sin embargo, Dios le dijo a la ola, bueno, vas a llegar hasta la playa, hasta aquí hasta aquí llegas y de aquí no pasas. Y la ola obedece. Vienen las olas, llegan a la orilla y ahí quedan. Y así. Y así, hermanos, con distintos elementos de la naturaleza. La lluvia, el frío, el sol, todos obedecen a una norma, a una ley. Dios le dice al sol, calentarás hasta cierto grado, pero además no puedes avanzar porque si no me vas a quemar a todos los hombres. No hay vegetación. Entonces, ellos obedecen a una ley, ¿no? Y nosotros, hermanos, nuestra obediencia al Señor a veces permanentemente falla. Si el Señor aplicara justicia con nosotros, no estaríamos acá. Pero sin embargo, pues su paciencia hace que nosotros
estemos aquí, ¿no? Y así, hermanos, en la Biblia tenemos un listado de demostraciones que el Señor asistió a su pueblo, ¿no? Cuando José quería tomar la ciudad de Jericó, que era la puerta de entrada para Canaán, ¿no? Dice, la ciudad de Jericó era una ciudad bastante fortificada, las paredes, ¿no?, denotaban que eran inexpugnables, ¿no? Y tomarlas sería muy difícil. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo Dios a José? Que rodea la ciudad, le dijo. Cada día da una vuelta. Y el séptimo día le dijo, ahora sí vas a dar 7 vueltas. Entonces Dios le dice a José, ahora ordena al pueblo que grite, que toque los cuernos, eran cuernos creo que de oveja y de carnero, algo así. Que tocara y que gritaran, griten con fuerza. Ellos gritaron, ¿y qué pasó con las murallas? Empezaron, hermanos, a derrumbarse. Las murallas, al son de los gritos, se derribaron. ¿Quién peleaba por el pueblo hebreo? Peleaba Dios. No había necesidad de que ellos estén escalando con cuerdas, con sogas, trepando hasta lo más arriba y tomar la ciudad. No, no hubo necesidad de eso. Simplemente ellos dieron la vuelta, con el cuerno tocando fuertemente, y las murallas empezaban a caerse. Y así otra vez el pueblo ya listo para que ellos puedan tomar la ciudad de Jericó. Hermanos, estas demostraciones de intervención divina también serán en estos tiempos. Así como fue para el pueblo hebreo, también Dios hará para nosotros. Cuando el pueblo también, antes de llegar a Jericó, en el desierto, pasaron pruebas muy duras. El hambre, ¿no? Dios les proveyó el maná, la sed, ¿no? También Dios les proveyó el agua. Le dijo a Moisés, Moisés, habla a la roca. El pueblo acudió a Moisés, tenemos sed, ¿no? Hacía mucho calor, ¿no? Y ya varios días que no bebían agua. Entonces acudieron a Moisés, protestando, reclamando, ¿por qué nos has traído? Aquí vamos a morir de sed, nuestros niños, que son los más frágiles, nuestros ancianos, las mujeres y nuestros animales, todos vamos a terminar en el desierto, culpando a Moisés. Después de haber visto cómo Dios había intervenido muchas veces, ¿no?, a favor de ellos, pero otra vez más les faltaba la fe. ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, habla a la roca y ella brotará su agua. ¿Qué hizo Moisés? ¿Le habló a la roca o lo golpeó? Moisés lo golpeó a la roca. En un punto también capaz de impaciencia, golpeó a la roca y la roca brotó su agua, ¿no? Hermanos, los líderes también, hermanos, pierden momentos la paciencia, así como pasó con Moisés, el hombre más manso que da testimonio de la Biblia. Y un momento de impaciencia también, el pueblo justamente también lo motivó, y él también estaba cansado de que el pueblo permanentemente le reclamaba, no hay agua, no tenemos alimentos, ¿qué vamos a hacer ahora? Y bueno, pues él era humano como ellos, se cansaba permanentemente de las quejas, de los reclamos, de las protestas, y Dios lo puso al frente a Moisés. Él no se ofreció para ese emprendimiento. Dios lo usó a Moisés y él se dejó guiar. Moisés en silencio tuvo que aceptar con paciencia todas las quejas que el pueblo le daba, los reclamos, los reproches, todo él lo recibía en silencio. Simplemente a veces el pueblo olvidaba que él era un instrumento que Dios le había elegido. ¿Por qué? Porque el que le guiaba era Dios y ellos se olvidaban. Arriba estaba la nube de día y de noche, ¿qué cosa había? El fuego.
y solamente Moisés era el que iba delante de ellos. ¿Por qué? Por indicación divina. Dios le dice, bueno, Moisés, levante el campamento que continuamos la marcha. Ni Moisés tampoco sabía por dónde iban. Era la columna y la nube. Pero sin embargo, los reclamos contra quién eran. Contra Moisés. En un momento se cansó y ofendió a Dios. Y esa fue la razón por la cual Moisés no puede entrar a la tierra de Canaán. Un momento de impaciencia frustró su ingreso. Pero sin embargo Dios le dijo, bueno, vas a ver, le dijo. Y así pues Moisés pudo ver, subió a la cumbre más elevada y ahí vio la ciudad de Canaán. Y así pues él pudo morir en paz. Y el pueblo siguió en medio de sus dificultades. El pueblo siguió con sus luchas, ¿no? Así como nosotros lo tenemos, ¿no? Así como nosotros vemos en estos momentos crisis, dificultades, el pueblo hebreo también lo tuvo en su tiempo, pero eran otros tiempos, ¿no? No había tecnología como la que hay ahora, en la cual nosotros nos informamos en el acto, casi simultáneamente de lo que acontece, ¿no? El pueblo tenía dificultades de su tiempo, ¿no? Que no podemos decir, no, eran menos que lo de ahora. No, esas dificultades yo ya los podría haber aprendido. No se puede decir eso, ¿por qué? Porque no estamos en ese tiempo. Ni ellos tampoco podrían decir, bueno, que no lo pueden decir, ¿no? Que si estuviesen al tiempo final, con toda esta tecnología que se ve, con todo esto que las evidencias que comparo con la Biblia y lo que se está viendo, entonces yo ya tendría que estar tranquilo y no asustarme. Ellos no pueden decir eso, ¿por qué? Porque no están en este tiempo, ¿no? Hay un dicho que dice, tienes que estar en el zapato de la otra persona. Y es así, ¿no? A veces nosotros, desde nuestra situación en que nos encontramos, podemos decir, pero por eso se enfermó, por eso se preocupa, pero si este es algo pasajero, ¿por qué? Porque yo estoy en otra situación, yo estoy en mi propio calzado, ¿no? Entonces, la otra persona, por más que nosotros lo veamos, no, pero si este es algo sencillo, algo simple. Pero para esa persona, esa situación es muy serio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender a todos, ¿no? A cada uno entenderlos en sus luchas, ¿no? Dice aquí, en primeros escritos, ¿no? Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán aseguradas en aquel tiempo. ¿Qué cosas nos estarán aseguradas? Nuestro pan y ¿qué más? Nuestras aguas. Eso es lo que dice Elena de White. Esto está en primeros escritos, en el capítulo que dice el deber frente al tiempo de gracia. Dice, y no sufriremos escasez ni hambre. Hermanos, esto nos da tranquilidad. No sufriremos escasez ni qué más, ni hambre. A pesar que leeremos las noticias a raíz del cambio climático, ya la cosecha ya se ha estropeado, la siembra también ya a raíz de la lluvia no hubo cosecha. Pero sin embargo aquí la escritura dice, no sufriremos escasez ni hambre. Dice, porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Y eso es lo que hizo con el pueblo hebreo. El pueblo hebreo no sembraba, no cosechaba, porque ahí todo era desierto, tierra muerta, no había agua, solamente sol que secaba todo. Pero sin embargo, ¿qué hizo Dios? Les puso una mesa en el desierto, les puso el pan, les puso el alimento. Dice, si fuese necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen, como alimentó a Elías. Dice, si fuera necesario,
¿A quiénes enviaría? A los cuervos, a los animales, a las aves, ¿no? O haría bajar maná del cielo como lo hizo en favor de los hebreos. Así que, hermanos, entonces, pues, hay que estar tranquilos. Hay que estar confiados, mejor dicho. Confiar en el Señor. Estar tranquilo, yo sé que no es fácil, pero hay que confiar en el Señor. Mi hermano estos días llamó a otro amigo porque leía en los diarios a raíz de esta situación, de esta guerra, ¿no? De Ucrania con Rusia, de la invasión a Ucrania, que lo que había es desabastecimiento. Leían, siempre hay noticias que prensa, qué sé yo, bastante sensacionalista y empiezan la situación a agrandar, ¿no? Entonces él decía que, leía, ¿no? Que los alimentos se están escaseando y esas cosas, ¿no? Así que él llamó a un amigo que trabaja en el mercado, ¿no? Entonces le dice, ¿cómo está el abastecimiento? Le dice, porque estoy viendo acá que no la noticia dice que ya se está desabasteciendo y los alimentos van a empezar a escasear. No, le dice él. No, sí, aquí en el mercado nosotros todos los días llegan los camiones proveedores. O sea, alimentos hay, dice él. Productos hay, sí se está abasteciendo. Lo que sí es el precio, decían. El precio sí está subiendo, pero de desabastecimiento eso no hay, dijo. Entonces él estaba un poco enojado porque como él es el que está reponiendo en las góndolas, ahora tenía que andar a las corridas. Veía hace un rato en la góndola un producto estaba bien y al ratito pasaba por ahí, ya otra vez estaba vacío porque la gente lleva el doble, el triple de productos por temor al desabastecimiento. Y eso hace que el precio también se suba. A mayor, a mayor demanda, también la oferta sube, ¿no? El precio sube. Entonces, y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces este chico le decía, no, le decía, queda tranquilo que desabastecimiento no hay, ¿ya? Lo que sí, el precio capaz sí está subiendo, pero no hay desabastecimiento, ¿no? Entonces, pues hermanos, así haya desabastecimientos, ¿qué dice la promesa? Dice que Dios a sus hijos no les hará faltar el pan ni el agua. Y nosotros tenemos que confiar en eso. Tenemos que creer en eso. Porque si nos enfermamos nosotros por las noticias que leemos, que de la crisis alimentaria, del cambio climático y todas esas cosas, nos vamos a enfermar. Nos vamos a enfermar. Esas son señales de que estamos ya en los días finales de la historia de este mundo. Su palabra así lo dice, ¿no? Dice Mateo 24, voy a leer, 24, capítulo 36 y 37. Dice, dice 24, perdón, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿sabéis qué cosa viene? El verano. ¿Ve? Cuando ya las ramas han brotado, ¿no? Entonces sabemos que el verano viene. Y así, los hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que tener esa visión, ¿no? Y justamente esto lo vamos a saber cuando estemos su palabra. Son acontecimientos. Dice que había guerras, había anuncios de crisis alimentaria, anuncios de crisis económica, anuncios de crisis energética y todas esas cosas. Entonces dice aquí, de la higuera aprended. Pues yo digo, aprendan de ello. Ustedes saben mirar las estaciones. Cuando ven que hace menos frío, ya es porque ya está cambiando de estación. Dice, ya viene la primavera o el verano y en fin, el invierno. Entonces uno ya se va preparando. Antes de llegar al invierno, dice, bueno, ya voy a ir preparando la ropa más gruesa porque se viene el frío. Pasó el frío, bueno, otra vez cambia la estación, empezamos el verano. Ya, bueno, otra vez no, voy a quitarme esta ropa porque voy a listar la ropa más delgada porque viene el verano.
Y así, hermanos, con esta situación, ¿no? Tenemos nosotros, hermanos, que estar tranquilos, ¿no? Estar confiados, mejor dicho, en el Señor, y de que tenemos que prepararnos. Prepararnos porque, ¿en qué sentido? Preparar nuestra mente. Preparar nuestra mente y que estas cosas son anuncios de que su venida está cerca. Dice él aquí en San Juan, dice, en el capítulo 14, una palabra muy bonita y que nosotros eso lo anhelamos siempre. El capítulo es el 14 y el versículo 27. Dijo él, la paz os dejo, ¿qué más dice? Mi paz, dice él, mi paz os doy. Hermanos, en este mundo, los gobiernos tratan de preparar la paz, pero ¿en qué forma ellos quieren preparar la paz? Aumentando los presupuestos de qué? De defensa, de tecnología y todas esas cosas. ¿Es así como podrá haber paz? ¿Quieren asegurar la paz o quieren colocar la paz, imponer la paz, armándose bien? Que contraste, ¿no? Damos más impulso al desarrollo de armamentos para garantizar la paz. Vemos que esto es lo contrario, ¿no? Cuando los países se empeñan en esa carrera armamentista, hermanos, el conflicto cada día va a ser más cercano. La destrucción cada día va a ser más mortífera. ¿Por qué? Porque los gobiernos están en una carrera armamentista que el que desarrolle mejor armamento, ¿no? Va a causar más destrucción al enemigo. Eso no es paz. Paz es destruir desmantelar toda esa estructura que han armado para fabricar armamentos. Ahí sí se podría garantizar la paz. ¿Por qué? Porque la destrucción, el daño estaría muy reducido. Pero si nosotros estamos desarrollando, ¿no? utilizando tecnología para perfeccionar más las armas de destrucción, entonces, bueno, eso no es paz. Por eso Jesús dijo, mi paz os doy, ¿no? La paz de Dios, hermanos, es algo que al hombre le da tranquilidad. Yo converso con unos hermanos y los veo tranquilos. Algunos me sorprenden, ¿no? Pasan por momentos, por situaciones, para mí, a mi entender, situaciones bastante críticas, pero sin embargo ellos están tranquilos, como si viviesen en otro mundo. ¿Por qué, hermanos? Tienen paz. Hermanos, esa es la paz que el Señor, que Jesús nos da, ¿no? Que estamos en medio de esta situación difícil, estamos en medio de crisis, pero sin embargo el pueblo de Dios tiene que estar tranquilo, no estar tensos. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará más tarde? Eso, hermanos, es lo que nos enferma, lo que enferma a la humanidad. Y Jesús nos dice, pues, mi paz os doy. ¿Y cuál es su paz? Que nosotros dependamos totalmente de Él, que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay múltiples promesas que Dios no nos va a abandonar y que Dios lo ha demostrado. A través de los tiempos, Él lo ha demostrado que a sus hijos, Él los protegió. Cuando ellos pensaron humanamente que ya no había escapatoria, ya no había opción, no había a dónde ir, Dios intervino. Cuando a Daniel o a los 3 compañeros de Daniel lo metieron al horno, la muerte estaba prácticamente ya era un hecho. Y sin embargo, ¿qué pasa en el horno, hermanos? Dice que apareció uno como semejante hijo de los dioses y se paseaba dentro del horno. Hermanos, esa promesa se va a cumplir otra vez si la situación lo requiriese. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que sus hijos no los va a abandonar, ¿no? Así que, hermanos, entonces
estas evidencias de la intervención de Dios a favor de sus hijos, a favor de su pueblo, tiene que darnos confianza de que en medio de esta crisis que vivimos nosotros, el Señor va a estar a nuestro lado, nos va a proteger. Y si tiene que este río dividirse en dos para abrirnos paso, pues el río se dividirá. Así como lo hizo con el Mar Rojo, que era prácticamente era como un océano, ¿no? El fuego a estos amigos de Daniel no les hizo ningún daño, ni siquiera olor a quemado tenían. A tal punto que este rey Nabucodonosor se puso de pie asustadísimo, con los ojos bien abiertos. ¿Qué cosa vio? Dijo, ¿vio visiones o qué estoy viendo? Se dirigió a sus hombres, a los que estaban a su lado. Pero no meten ustedes a 3 varones. Si es verdad, Señor. Pero y aquí yo veo a 4. Hermanos, es así como Dios interviene para cuidar a sus hijos, para protegerlos. Ellos dijeron, nuestro Dios a quien servimos, Él nos va a proteger. Y si no nos protegen, dijeron ellos, si no nos protegen porque tememos a nosotros, no podemos obligar a Dios a intervenir. No podemos obligar a Dios a intervenir. Ellos dijeron, pero si Él no nos protege, igual nosotros no nos vamos a arrodillar a tu estatua. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos, pues, su fe era sólida. Sabía que el Dios a quien ellos adoraban era un Dios vivo, era un Dios que salvaba. Así que, bueno, se dejaron introducir al fuego, hermanos, y Dios nos salvó. Y su nombre fue glorificado. El rey se convirtió, ¿no? Todos sus principales funcionarios asombrados de que el Dios de los hebreos era un Dios vivo. Dios les había dado evidencias de que Dios no se cansa, Él no se duerme, Él no está somnoliento y por un momento se descuida de sus siervos. No, Él está atento, hermanos. Tanta es la, digamos, la atención que pone sobre nosotros, dice que hasta el punto que Él cuenta nuestros cabellos. ¿Nosotros podemos hacer eso? No lo podemos hacer, ¿no? Nadie podemos contar nuestros cabellos, pero Él tiene bien contabilizados nuestros cabellos. Entonces ahí vemos, hermanos, pues la grandeza, ¿no? Y a veces cuando me pongo a mirar vídeos sobre astronomía, ¿no? Y veo que los astrónomos se meten, o sea, se elevan, ¿no?, fuera de la Tierra y ahí están en el espacio. Cómo los planetas giran y giran cada uno en su órbita, todos aquellos astros. Entonces, estos se sorprenden y dicen, ¿cómo es que dicen, no, que aunque no atribuyen a Dios, ¿no?, ellos atribuyen a la naturaleza. La naturaleza les ha dado un orden. Es Dios quien les da el orden. Y nosotros, hermanos, adoramos a ese Dios. Que la tierra solamente, nosotros somos una minúscula para el Señor. Y Él es el que domina todos los astros, lo macro, ¿no? Entonces, hermanos, pues, nuestra confianza tiene que ser cada día en el Señor, ¿ya? No asustarse, no tener miedo, sino que con tranquilidad confiar en el Señor. Confiar en Él, porque hemos visto, ¿no? Cuando uno no confía en otra persona, ¿qué pasa? Se pone triste. No confía en mí. Se chasquea un poco que duele, ¿no? Ofende. Cuando alguien no confía en ti, y eso que sí lo puede hacer, o ven que yo sí, no. Y uno como que se siente un poquito afectado, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros pues confiamos plenamente en ese Dios. Y en estos tiempos tendremos paz. La pregunta decía, ¿se puede tener paz en este tiempo de crisis? Y sí, la respuesta es sí. Una paz solamente que Dios lo da. No una paz que está generada por las amistades o la estructura humana. No. Esa paz solamente ¿quién lo da? Jesús. Ya hemos leído. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que, hermanos, entonces, a confiar
cuántas cosas vendrán, no investigar por qué cosas van a pasar, no hacer precauciones, no hacer prevenciones. Bueno, leí en otro texto que decía que Dios no recomienda hacer acopio de alimentos. Justo aquí en este texto de Primeros Escritos. ¿Ya? Él decía comprar, no sé, 5, 10, 15 kilos de alimentos me voy a proveer para los próximos días porque está escaseando. El Señor decía eso, no. Dice que Dios no alienta eso, porque es desconfianza. Nosotros tenemos que ser así como las aves. Todos los días esperar en el Señor. Y así será. Esa es, hermanos, la dependencia completa de Dios. Eso está en Primeros Escritos. Sí, aquí lo tengo el título. Busquen Primeros Escritos y el capítulo es el deber frente al tiempo de gracia. Justo está antes del párrafo que yo lo tenía, pero como dije, esto no lo vale, pero bueno. El capítulo dice el deber frente al tiempo de gracia, en Primeros Escritos. Eso no lo tengo el número de capítulo, pero el capítulo se llama el deber frente al tiempo de gracia. Dice así, ¿ya? Así que, hermanos, no sé lo que quise decir, pero bueno, me salió ahora. Que Dios nos recomienda que nosotros hagamos como hace el mundo, la gente preocupada. Voy a comprar los alimentos, a almacenar, antes compraba 1 kilo de papa, ahora voy a comprar 4 o 5 kilos para toda la semana, porque no sé qué va a pasar mañana, pasado mañana. Voy a comprar fideos, alimentos y voy a almacenar entre kilos y kilos para el mes. El Señor nos recomienda eso. Eso está en este mismo Primeros Escritos. ¿No? Así que nosotros tenemos que ser como las aves, que cada día dependen de Dios, ¿no? Bueno, hermanos, así he terminado pues con esta prédica, y que mi aliento es para todos, estar tranquilos, no asustarse, no tener miedo, que en la Biblia hay muchas evidencias que Dios ha intervenido y seguirá interviniendo a favor de nosotros. En otro párrafo decía, de nada dice aquellos que empiezan a comprar terrenos y que empiezan a almacenar grandes cantidades de alimentos, dice que vendrán otros y los arrebatarán. Sí, también dice eso. Sí. Así que, claro, ¿en nosotros qué pasa? Nosotros vamos como vemos que hay escasez, bueno, yo voy a sembrar y ¿por qué? Porque, ¿y qué pasa? Viene otro y te lo arrebatan. Eso dice Primeros Escritos. Claro, pero eso dice que es en el tiempo de angustia. Sí, sí. No, sí, ya sé. Quiero que un poco el contexto, porque también tenemos el ejemplo de la hormiga, hermano. Y la Biblia pone el ejemplo de la hormiga. Sí, bueno, claro. Hay que aplicar siempre, bueno, digamos en este caso, ¿no? La prudencia, en este caso, pedir la dirección divina, ¿no? Dice que también, hermanos que tienen posesiones, dice que Dios les dirá cuándo vender, cuándo deshacerse de esas posesiones. Algunos querían deshacerse de algunos inmuebles que tenían, pero Dios les dirá cuándo será la hora de que deban deshacerse de eso. Y así, ¿no? Bueno, Dios bendiga su palabra, que sea para honra y gloria de Dios. Amén.